Hola a todos, ¿cómo les va? Aquí los saluda Dani otra vez. Bueno, creo que este va a ser un video muy corto. Solamente compartir un par de ideas que quedaron en el tintero. Vamos a hablar de arte. Y vamos a arrancar con una frase que está en el librito de mi viejo que se llama Desaforismos. Es una frase que yo la he usado en alguna oportunidad. Que dice: cuando el artista se arrodilla ante la necesidad, la humillación la sufrimos todos. Cuando el artista se arrodilla ante la necesidad, la humillación la sufrimos todos. Me parece una frase muy profunda y bueno, la usamos para la creación. Cuando se creó un grupo de compositores que se llama Canción de Autor, que lo creó una compositora muy importante que se llama Claudia Brand. Bueno, a ella le gustó mucho esa frase, entonces como que fue el pie para iniciar ese grupo. Y también yo la usé porque en la última elección del directorio de la Sociedad de Autores y Compositores de acá de Estados Unidos, ASCAP, bueno, me pusieron de candidato al directorio, a pesar de que bueno, yo nunca me postulé para nada, pero como que a alguien le gustó mi manera de pensar y bueno, me propuso, bueno, fui candidato. Entonces tenías que presentaban a todos los candidatos y tenías que escribir algo. Bueno, yo arranqué con esa frase también, tenía que ser en inglés. Y también escribí otra cosa que lo voy a más o menos decir, poner en palabras ahora con respecto al arte, ¿no? Al ecosistema del arte. El arte es un ecosistema. Todas nuestras vidas se desarrollan en un ecosistema y hay diferentes microecosistemas en donde eh, para que el ecosistema sobreviva, como que las partes tienen que estar balanceadas. Bueno, yo pienso que en el ecosistema del arte, el artista solamente aporta la semilla. Es una semilla que aporta. Después necesita de otros elementos para que el ecosistema del arte florezca, ¿no? Eh, y bueno, yo pienso que el público, los consumidores del arte, son el resto de los elementos. La tierra, el agua, el sol. Entonces, para que el ecosistema del arte florezca y sobreviva en el tiempo, se necesitan todos estos elementos. Obviamente que son todos importantes. Cada uno aporta lo suyo y son todos importantes. Por eso yo opino que para que se produzca la magia del arte, en mi caso puede ser la música, no alcanza solo con el músico, ¿no? Por ejemplo, cuando se toca música y hay una audiencia, bueno, la semilla es el músico que está tocando, pero hay otro elemento que es indispensable, que es que la audiencia haga silencio. El silencio vendría a ser como la tierra para que esa interacción florezca. Entonces, el público es indispensable también para que la magia del arte siga existiendo y siga regenerándose ese ciclo. Es como son los nutrientes, o sea, el artista se nutre del público, ya sea con recursos como también con el reconocimiento, ¿no? Como esa especie de caricia, ¿no?, que le da el público al artista cuando valora su obra. Es algo que el artista lo necesita como el aire para respirar. Es muy difícil sobrevivir, que el artista sobreviva sin ese recurso, ¿no? Por eso es que la frase dice: cuando el artista se arrodilla ante la necesidad, la humillación la sufrimos todos, porque yo pienso que el arte
es muy importante para el desarrollo del espíritu humano. Y lamentablemente siempre se atentó contra el artista. En esta realidad, al artista siempre se lo ha tratado muy, pero muy mal. Tal vez es uno de los trabajos peores pagos. Pero ahora el ataque es muy brutal. Y bueno, el ataque radica de intentar sabotear ese ecosistema, quitándole los nutrientes a la semilla, ¿no? Hay montones de estrategias y de armas, porque esto es una guerra espiritual y física también, en donde el sistema, las estructuras que concentran poder, están utilizando montones de armas para dejar sin nutrientes, sin recursos a los artistas, al arte en general. Bueno, una de esas armas en el tema de la música es el streaming. El streaming saboteó el ecosistema de la música, atacando sobre todo a los que escriben música, ¿no? A los compositores, a los autores. El ataque fue brutal y directo a los autores, porque después están las otras caras del negocio de la música, que son los intérpretes, los artistas, que es los que el público ve, que tienen otros recursos. Y bueno, y ni hablar la industria de la música, que en realidad la industria de la música es partícipe del streaming, o sea, son ellos mismos los que están generando ese ataque, ¿no? Yo lo vi desde el primer momento. Ahora ya está blanqueado porque son accionistas de la compañía de streaming. A mí me parecía ridículo que las disqueras multinacionales cedan sus obras a las plataformas de streaming a cambio de prácticamente nada. Me parecía tan ridículo que me parecía sospechoso, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo es que ceden las obras? Porque ellos, las discográficas, son los dueños de las grabaciones, que son los masters. Los autores y los editoras son los dueños de los copyrights, que son las obras. Lo que pasa es que hay una ley que exige a los dueños de los copyrights ceder las obras, pero no hay una ley que exija a la industria de la música, que son los dueños de los máster, a ceder los máster. Ellos los cedían voluntariamente. Entonces cuando se produjo todo este desbalance en el cual pasamos de ganar 100 a ganar 1 o 0,50, me resultaba muy sospechoso que las compañías de discos cedan los másters cuando ellos tranquilamente podrían no cederlos, o también podrían ellos crear sus plataformas y solamente, porque digamos las plataformas de streaming son solamente un playlist, algo que, o sea, no es que se necesita mucho recurso para hacer eso. Entonces me resultaba sospechoso que cedan las obras a entes ajenos como Pandora o Spotify, pudiendo ellos mismos generar su plataforma de streaming y siendo dueños de todo ese catálogo gigante, las multinacionales, no hacer ellos su plataforma de streaming. ¿Por qué le tienen que estar cediendo sus masters, que son que es un bien muy preciado y muy valioso? Porque no solo es la producción de toda esa música, sino todos los planes de marketing detrás de que una canción se haga viral o famosa. Hay mucho dinero invertido. Entonces me parecía raro, que digo, ¿cómo es que ceden todo eso gratis, pudiendo no cederlo y pudiendo hacer ellos? Bueno, estaba muy claro que las plataformas de streaming eran solamente testaferros de esta gente y no lo hacían directamente ellos, porque la estafa a nosotros, los creadores, los dueños de los copyrights, hubiera sido más alevosa y evidente, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un arma que se creó para sabotear el ecosistema del arte.
Ahora hay otras armas, como por ejemplo las inteligencias, mal llamadas inteligencias artificiales generativas, que son solamente softwares diseñados para cometer violación al derecho de autor a una escala masiva y también sabotear el arte de otro tipo de arte, también artes gráficas, literatura, cualquier tipo de obra, ¿no? Entonces todo lo que es internet y inteligencias artificiales son otras obras que están al servicio de sabotear el ecosistema, porque todo es un ataque al ser humano, ¿no? En definitiva. Yo ya expliqué en otros videos, pero bueno, en este video me quería centrar en el ecosistema del arte. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que la gente, o sea, el público, no tiene conciencia de que es un partícipe necesario en este ecosistema. Por eso es cómplice de estas armas sin saberlo. Por ahí, cuando empiecen a ver videos como este, ya van a tomar conciencia y ya si siguen siendo cómplices, van a ser conscientes, ¿no? Entonces, ese es el tema. Que el público tiene que ser consciente de que ellos también son partícipes de que el ecosistema del arte siga funcionando y sea saludable, ¿no? Y claro, es muy atractivo tener todo eso disponible sin pagar. Es muy atractivo, pero bueno, el tema es tomar conciencia que para que se genere una obra hacen falta recursos, muchos recursos. Ustedes no saben la cantidad de recursos que hace falta para que se grabe un disco. Es un poco tomar conciencia de eso. Y si yo lo tengo gratis, hay alguien que está sufriendo. Ese es el tema. Que la flor no va a florecer porque sí. Necesita de un montones de recursos para florecer. Entonces uno se encuentra con preguntas de las nuevas generaciones. Como por ejemplo cuando salió la película Rapsodia Bohemia, que exponía toda la obra de Queen, veían eso y se daban cuenta que hoy por hoy lo que se genera en cuestión de música está a años luz de esa calidad. Y bueno, y si vamos para atrás, más todavía, ¿no? Entonces uno se encontraba con preguntas de las nuevas generaciones que nos preguntaban: ¿y por qué ahora no se genera nada que ni siquiera le llegue a atar los cordones a ese grupo de 4 personas? Bueno, la respuesta es muy simple, les decía yo. Porque en esa época yo era un niño, ni siquiera era era un adolescente. Nosotros íbamos y comprábamos los discos. O sea, yo me iba y me compraba el disco de Queen. Y por ahí no nos alcanzaba para comprarnos toda la discografía, pero nos turnábamos en el barrio, los que nos gustaban, y nos íbamos a la casa del otro a escuchar el nuevo disco. Y bueno, porque aportábamos, porque regábamos a la plantita. Ustedes no están regando a nadie. Entonces, ¿cómo quieren que florezca algo bueno? El deterioro de la música es muy evidente ya. Es tan evidente que es, para mí es vomitivo todo lo que produce el mainstream. Entonces, se trata un poco de tomar conciencia de eso, ¿no? Entonces, hay gente que por ahí empieza a tomar conciencia, porque yo hablo de esto muy seguido y me dice, bueno, pero entonces ¿qué hago? No, yo pago la suscripción de Spotify. Y yo digo, mira, busca algún otro canal por la cual vos le puedas aportar a ese artista y también, fíjate, tratá de encontrar los créditos de ese álbum que vos te compraste, porque no es solamente el artista, el famoso, la cara que vos ves. Hay un montón de gente que trabaja para que eso sea posible. Y fíjate si hay alguna manera que vos le podés aportar a toda esa gente. Se trata de tomar un poquito de conciencia, porque de eso se trata este momento que estamos viviendo. El universo nos está diciendo a gritos: o expanden su conciencia o le damos una linda patada en el trasero. Entonces, bueno, nada.
el arte es un ecosistema en donde ustedes, el público, o yo como público también, somos todos necesarios y somos todos valiosos. Entonces se trata un poco de ver cómo no sabotear. Y hay otras... bueno, el streaming tal vez hoy ya es muy difícil salir del streaming, porque los CD ya no se venden más, porque los autos ya no traen CD player, porque... bueno, porque ya es el único canal por donde se escucha música. Lamentablemente, porque también la calidad del streaming es inferior a la calidad de un CD o de un vinilo, ni hablar. Pero bueno, también hay gente que son cultores de la música y que van y se compran el vinilo, y el vinilo empezó a ponerse de moda otra vez, y también se empieza a ejercitar la acción de sentarse a escuchar música. Nosotros nos sentábamos a escuchar música y escuchábamos todo el álbum. Es una experiencia totalmente diferente al streaming, en donde uno pone un playlist. Yo ni siquiera tengo. Pone un playlist y ni sabe lo que está escuchando. No, había no sé, había otra interacción con el arte. Era mucho más cercana. Esa es la palabra. Entonces, bueno, si alguno que me está escuchando, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Porque los de mi generación valoramos mucho más. Los jóvenes yo los veo que están totalmente embrutizados e hipnotizados con todas estas cosas, ¿no? A pesar de que no son tontos, también, porque yo ya en los años 2000 a 2010 más o menos, yo todavía iba a los nightclubs y me daba cuenta que los jóvenes vibraban mucho más con la música de los 80 que con la actual. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser si estos pibes no crecieron escuchando esto? Y bueno, porque no son tontos y saben apreciar. Cuando conocen algo bueno, lo saben apreciar. Si no lo pueden apreciar es porque no lo conocen también. Entonces, se trata un poco de eso, de tomar un poco de conciencia de que es un ecosistema y de que yo soy partícipe de ese ecosistema como público y como nutriente, ¿no? Eso en cuanto al streaming. Yo no te digo que no dejes de pagar la suscripción de Spotify, porque por ahí ese es el único dinerito que le puede llegar al artista, pero fíjate si hay algo más que puedes aportar. Y fíjate si le puedes aportar algo al que escribe la canción, o al músico que fue y tocó. Fíjate quién es el que tocó también, ¿no? Porque sacarle el anonimato es el primer atentado. Yo digo, mirá cómo será, esto lo dije en una reunión de la sociedad, mirá cómo será que nos han atacado a los autores que hace 200 años eran la estrella principal, era el autor de la música, y ahora ni siquiera estamos en los créditos. Ni siquiera saben quiénes somos. O sea, nos borraron del mapa directamente. Entonces, empezar a tener visibilidad también es tal vez el primer paso. Si fíjate ese disco que te gusta tanto, fíjate quién es el que tocó la guitarra. Y tal vez toca en un bar en la esquina de tu casa y vos no sabés quién es. Entonces, tener también un acercamiento un poco más cercano, valga la redundancia, al arte. En cuanto a las otras armas, como por ejemplo la mal llamada inteligencia artificial, estoy hablando de la inteligencia artificial generativa, Estoy hablando de la inteligencia artificial generativa en el arte que viola sistemáticamente el derecho de autor. No estoy hablando de ninguna otra cosa. No estoy hablando ni de cualquier herramienta que pueda ser útil y utilizada para la medicina o para cualquier otra cosa. Así que no mezclemos las cosas, por favor, porque eso también forma parte del sistema de confusión y del autoengaño. Porque a alguna persona que le puede resultar muy cómodo usar esto,
se puede autojustificar en que no, pero si la medicina usa esto y qué sé yo, sería muy hipócrita para mí no usar la porquería de GPT y esto, porque no tiene nada que ver. Y si querés que yo te desasne un poquito, la primera razón por la cual no deberías usar eso es porque es un delito. Porque es un robo, es una apropiación, y porque cuando trasciendas esta realidad lo único que te vas a llevar de acá son tus decisiones, y esa decisión a conciencia, porque digamos si vos estás viéndome a mí ya no vas a poder decir que no lo sabía porque ya te lo dije. Si lo seguís haciendo a conciencia, eso en algún momento se te va a volver en contra, indefectiblemente. Eso es causa y efecto. El universo funciona así. Entonces, bueno, no mezclemos las cosas. No mezclemos las cosas. Yo no estoy hablando de ningún artefacto que pueda ser útil a la medicina o que pueda servir para que alguien pueda caminar. No estoy hablando de nada de eso. Eso me parece bárbaro que exista, así como cualquier herramienta, como la invención de la rueda, si se quiere. Esto es otra cosa. Estoy hablando de arte, y estoy hablando de usurpación, y estoy hablando de robo, y estoy hablando de armas diseñadas para sabotear el ecosistema del arte. De eso estoy hablando. Así que, por favor, no mezclemos las cosas. Las otras armas, como esas inteligencias artificiales generativas, vos no tenés ninguna necesidad de ser cómplice de eso. Y si querés saber qué escribió tal autor, no te metas en ese software y le preguntes, andá y comprate el libro y sacá vos tus conclusiones, usá vos tu cerebro y sacá vos tus conclusiones sobre el libro. No dejes que eso te diga lo que interpretó de ese libro, porque además vas a estar contribuyendo a que ese autor, que a vos te resulta interesante, pueda seguir escribiendo libros. Esto es básico, es básico. Así que bueno, de esto se trata este video, de cuidar los ecosistemas de los cuales somos partícipes y también somos beneficiarios, porque en un ecosistema todos se benefician, y si saboteamos un ecosistema todos se perjudican. Por eso la frase del librito de mi viejo: cuando el artista se arrodilla ante la necesidad, la humillación la sufrimos todos. Les mando un abrazo, nos vemos en el próximo. Chau, chau. It's okay if you say it's on me, it's on me. It's whatever you say in the end. How you manage to be in the right? Am I wrong? I don't know. At this point I just really don't know why we fight over what. All I know, we've said too many words and they hurt. Now we're here, face to face.